Bienvenidos a Historias de Pánico. Antes de comenzar me gustaría saber desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Prepárate para el terror y sube el volumen. Comenzamos. La mano en la espalda, Motel Luna Roja, Monterrey, 2016. Llegamos al Luna Roja cuando ya pasaba de la medianoche. Habíamos manejado varias horas desde Saltillo y lo único que queríamos era bañarnos y dormir un rato. Pedimos la opción más económica porque solo sería una noche y al día siguiente seguiríamos nuestro viaje. La recepcionista nos entregó la llave con un gesto cansado y nos indicó el pasillo del fondo. Caminamos por un corredor alumbrado con luces amarillas que parpadeaban con un ritmo lento, casi como si estuvieran bostezando. Todo alrededor tenía ese silencio extraño que aparece cuando un lugar está lleno pero nadie quiere salir de su habitación. Entramos y dejamos las cosas sobre una pequeña mesa. Mi novia se metió al baño primero. Yo me acosté de lado, sin siquiera quitarme la camisa, solo para descansar unos minutos. Escuchaba el agua de la regadera caer con fuerza, mezclada con el zumbido del aire acondicionado que vibraba ligeramente contra la pared. Cerré los ojos pensando en todo lo que aún teníamos por hacer cuando llegáramos a Monterrey. Me quedé dormido más rápido de lo que esperaba. Desperté sin saber cuánto tiempo había pasado. La habitación estaba en completa oscuridad. El aire acondicionado seguía encendido, pero ya no escuchaba la regadera. Mi espalda estaba tibia, como si algo muy cercano irradiara calor. Una presión suave comenzó a sentirse justo en el centro, como una mano apoyándose con cuidado. No un golpe, no un empujón, solo una palma firme colocada sobre mi piel a través de la camisa. Mi primer pensamiento fue que mi novia se había acomodado detrás de mí para abrazarme. Moví el hombro para hacerle espacio, esperando sentir su brazo o el roce de su cabeza, pero en lugar de eso escuché su respiración al otro lado de la cama. Acompasada, profunda, completamente ajena a mí. Abrí los ojos de golpe. Me quedé inmóvil, tratando de entender si seguía soñando, pero la presión continuaba, cada vez más definida, como si los dedos se afirmaran lentamente. Era una sensación cálida y pesada, imposible de confundir. Tragué saliva y me forcé a voltearme, pero en el instante en el que intenté moverme, la mano se deslizó hacia mi hombro con un gesto que no sabía interpretar. No sentí dolor, pero sí esa leve resistencia que uno experimenta cuando alguien intenta girarte para hacerte voltear. Mi respiración empezó a acelerarse. Acerqué la mano a la pared buscando el apagador, sin perder la sensación de esa palma apoyada en mi espalda. La encontré al tacto. Presioné el interruptor. La luz blanca llenó la habitación con un destello que me obligó a entrecerrar los ojos. Entonces vi la cama. Justo detrás de mí, sobre la colcha, había una marca profunda, como si algo hubiera estado acostado pegado a mi espalda durante varios minutos. El hundimiento tenía forma alargada, con el contorno de un torso ligeramente inclinado hacia mí. Me incorporé sobresaltado y alcancé a despertar a mi novia. Antes de que pudiera decirle algo, abrió los ojos desubicada y me preguntó por qué tenía esa expresión. No me dio tiempo de explicarlo porque la puerta del baño se movió. No vibró por el aire acondicionado. Se abrió con un movimiento lento, preciso, como si alguien hubiera puesto la mano en la perilla desde adentro. La hoja se desplazó un par de centímetros y pude ver el vidrio esmerilado de la regadera. Un reflejo oscuro cruzó de un extremo al otro. Fue algo rápido, no una figura clara, pero sí un desplazamiento que no correspondía a la sombra de ninguno de nosotros. Mi novia gritó y retrocedió hacia el borde de la cama. Yo me levanté para acercarme al baño. Cada paso que daba hacia la puerta me hacía sentir que el aire perdía temperatura. Me paré frente al marco y empujé un poco más la puerta. El baño estaba vacío. Lo revisé 2 veces. La cortina seguía en su lugar, inmóvil, y el piso estaba completamente seco. No había señales de que alguien hubiera entrado después de que mi novia salió de la ducha. Cuando volví a mirar la cama, la marca detrás de donde yo había dormido seguía ahí. No se había movido ni un milímetro. Mi novia insistió en que nos fuéramos de inmediato.
Intenté calmarla, pero yo también tenía la mandíbula rígida por la tensión. Recogimos nuestras cosas a toda prisa. Mientras guardaba mis zapatos, volví a mirar el punto exacto donde sentí la mano. La marca parecía más profunda que antes, como si algo hubiera presionado el colchón por más tiempo del que yo estuve acostado. Un pensamiento incómodo comenzó a rondarme. Aquella presión inicial fue suave, casi cuidadosa, pero en el instante en que intenté moverme se volvió más firme, como si hubiera intención detrás del gesto. Salimos al pasillo sin apagar la luz. Las lámparas del corredor vibraban ligeramente debido al ruido del transformador exterior. Escuché un eco lejano que podría haber sido una puerta cerrándose en otro cuarto, pero esa noche cada sonido adquiría un significado distinto en mi cabeza. Mi novia avanzaba rápido hacia la recepción y yo volteaba a cada momento para asegurarme de que nadie viniera detrás de nosotros. Cuando llegamos a la ventanilla, la recepcionista se sorprendió de vernos tan alterados. No quise entrar en detalles. Solo dije que necesitábamos otra habitación o un reembolso. Ella tomó la llave con una expresión de duda y revisó algo en la pantalla. Comentó que no quedaban habitaciones económicas libres y que, por el horario, lo único que podía ofrecernos era una suite con un pequeño descuento. Aceptamos sin discutir. Mientras ella realizaba el cambio, escuché un ruido breve que provenía del pasillo de las habitaciones económicas. No era un golpe fuerte. Era un sonido como de tela arrastrada sobre una superficie lisa. La recepcionista levantó la vista, miró hacia el fondo y luego me vio de nuevo. Me preguntó si dejé alguna maleta en la habitación anterior. Negué. Nos entregó la nueva llave y nos pidió que avisáramos si necesitábamos algo más. Caminamos hacia la suite, tratando de mantenernos cerca del área iluminada. La habitación estaba mucho más limpia, más amplia, con un olor tenue a aerosol recién aplicado. Aún así, la cama grande frente a la puerta me provocó una inquietud leve. Tal vez porque aún tenía grabada en la mente la forma hundida sobre el colchón anterior. Nos sentamos un instante sin hablar. Mi novia me tomó de la mano y me preguntó qué exactamente sentí cuando desperté. Le conté cada detalle. La presión lenta. Los dedos leves sobre mi camisa. El deslizamiento hacia mi hombro. La manera en que la cama se había hundido justo detrás de mí. Ella escuchaba sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con el mismo gesto que yo tenía desde hacía media hora. Ambos sabíamos que no era algo que pudiera explicarse con lógica sencilla. Intentamos dormir de nuevo, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, sentía otra vez esa palma cálida apoyándose en mi espalda. El silencio de la suite hacía que cualquier ruido externo pareciera más intenso. A mitad de la madrugada, escuchamos el sonido lejano de un carrito de limpieza pasando por el pasillo, aunque en ese turno nadie debería estar trabajando. No nos levantamos a verificarlo. Solo nos quedamos mirando la puerta, esperando que nada volviera a abrirse. Cuando amaneció, salimos sin bañarnos y devolvimos la llave sin decir una sola palabra. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, pasamos cerca del pasillo donde estaba la habitación económica que habíamos usado. La puerta estaba cerrada, pero la sensación de tener algo cerca volvió de golpe. Era como si un punto invisible detrás de mí observara cada uno de mis movimientos. No volteé. Mi novia tampoco. Ambos aceleramos el paso. En el auto, antes de arrancar, me toqué el hombro donde aquella mano se detuvo por última vez. El recuerdo de la presión seguía ahí, tan definido como si hubiera ocurrido unos segundos antes. Y cada vez que pienso en esa noche, lo que más me perturba no es la marca en la cama ni el reflejo oscuro del baño, sino esa sensación inicial. Esa palma apoyándose con una tranquilidad casi humana, como si llevara mucho tiempo esperando a que yo me quedara dormido. Desde hace años trabajo como camarista en el Motel Primavera y he visto de todo, pero lo que ocurrió aquella noche quedó grabado en mi mente de una manera que todavía me cuesta ordenar. Había terminado de arreglar la última habitación asignada cuando escuché el teléfono interno. Era un sonido leve, repetitivo, que se mezclaba con el ruido del aire acondicionado del pasillo.
Contesté esperando cualquier solicitud habitual, quizá más jabón o una almohada extra. La voz de un hombre habló rápido, como si tuviera frío o prisa. Pidió otra toalla. Dijo que la que encontró estaba húmeda y que necesitaba una seca porque acababa de salir de la ducha. No explicó más y colgó sin despedirse. Revisé la lista y vi que se trataba de la habitación 15. No me sorprendió. Mucha gente llega agotada y solo quiere ducharse y dormir. Tomé una toalla limpia del carrito y subí las escaleras del bloque central. El sonido de la lluvia afuera se escuchaba amortiguado a través de las paredes gruesas y un aroma a humedad reciente llenaba el aire. Me acerqué al pasillo donde estaba la habitación del pedido y noté que todo estaba en silencio. Toqué la puerta con suavidad. No escuché pasos ni voces. Toqué una segunda vez. La puerta se abrió sola unos centímetros, como si el cerrojo no hubiera quedado bien ajustado. Asomé la cabeza y vi la habitación completamente a oscuras, salvo por la luz tenue del pasillo que se filtraba por el pequeño hueco. Llamé al cliente por cortesía, pero nadie respondió. Di un par de pasos hacia adentro sosteniendo la toalla doblada sobre el antebrazo. Algo llamó mi atención de inmediato. En el piso, justo delante del baño, había pequeñas gotas que formaban un rastro irregular. Eran solo puntitos brillantes que reflejaban la luz que entraba desde la puerta. Se veían frescos, como si alguien hubiera caminado descalzo al salir de la ducha dejando el agua caer de los pies. Pensé que quizá el cliente había ido a la recepción o al estacionamiento, pero lo habitual es que las personas no salgan inmediatamente después de ducharse. Avancé un poco más, dejé la toalla sobre la cama y salí rápido porque la oscuridad me hacía sentir incómoda. Cerré la puerta con suavidad y bajé las escaleras para regresar al carrito. Apenas había llegado a la base cuando sonó el teléfono de la recepción. La recepcionista me pidió que subiera con ella a verificar algo. No entendí la urgencia de su voz hasta que me explicó lo que estaba ocurriendo. Me dijo que la habitación 15 no estaba registrada. Revisó el sistema y confirmó que nadie la había rentado esa noche. La línea telefónica de esa habitación, según su pantalla, aparecía inactiva desde temprano. Le conté que yo misma había recibido la llamada y entregado la toalla minutos antes. Ella insistió en que era imposible porque la central mostraba que ese cuarto llevaba horas sin conexión. Subimos juntas. Mientras avanzábamos por el pasillo, me di cuenta de que la oscuridad apagada de la habitación 15 aún se filtraba bajo la puerta. La recepcionista se detuvo frente a ella y me miró esperando que yo la abriera. Coloqué la mano sobre la perilla. Estaba tibia. Abrí con cuidado. La habitación seguía a oscuras. Encendí la luz del techo y el ambiente quedó iluminado de forma uniforme. Lo primero que vi fue que las gotas seguían en el piso, ordenadas de la misma manera que minutos antes. El baño estaba cerrado y la cortina parecía inmóvil. Lo segundo que noté me dejó sin aliento. La toalla que había dejado no estaba donde la puse. No seguía doblada. Ahora estaba extendida sobre la cama, completamente abierta, como si alguien la hubiera sujetado del extremo y la hubiera acomodado con paciencia. La recepcionista entró detrás de mí y se quedó mirando la cama con una expresión de desconcierto absoluto. Al acercarnos, vimos algo que ninguna de las dos esperaba. La tela tenía una marca profunda justo en el centro, una hendidura ovalada, como si un cuerpo hubiera estado sentado sobre la toalla durante varios minutos. No era una arruga ni una sombra. Era una deformación real, marcada en el tejido, equivalente al peso de alguien sentado mirando hacia la puerta. Pasé la mano por encima y sentí la superficie ligeramente hundida, como si el peso que había estado ahí acabara de levantarse. La recepcionista retrocedió un paso. Me pidió revisar el baño para confirmar que no hubiera nadie. Tomé valor y me acerqué. Abrí la puerta lentamente. La regadera estaba completamente seca. No había señales de haber sido usada. Las paredes estaban frías y la cortina no tenía humedad. Revisé cada rincón y lo único que encontré fue silencio. Al salir del baño, observé otra vez la marca en la cama. Seguía ahí, quieta, perfectamente delineada.
La recepcionista comenzó a revisar el panel de luces para ver si había algún registro inusual. Yo me acerqué al teléfono de la habitación para comprobarlo por mi cuenta. El cable estaba conectado, pero el tono no sonaba. La línea estaba muerta, igual que en el reporte del sistema. Mientras estábamos ahí, escuchamos un ruido leve que venía del pasillo. Un golpe seco pero distante. Nos asomamos y no vimos a nadie. Cuando regresamos la vista hacia adentro, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. La marca en la toalla parecía haberse profundizado un poco más, como si un nuevo peso hubiera presionado la tela. La recepcionista me preguntó si estaba segura de que la había dejado doblada. Afirmé que sí. No había forma de confundirlo. La imagen de la habitación oscura y las gotas en el piso seguía clara en mi mente. No me gusta imaginarlo, pero tuve la sensación de que, al salir yo, algo había cambiado de posición la toalla. No solo la extendió. Se sentó ahí un tiempo. La recepcionista decidió cerrar la habitación temporalmente hasta revisar las cámaras. Bajamos juntas y ella llevó consigo el reporte. Yo regresé por mis cosas al carrito. Mientras caminaba, escuché por un instante la vibración de un teléfono en el fondo del pasillo. Era una sensación confusa porque ninguna habitación tenía clientes a esa hora. No supe de dónde provenía y preferí no buscarlo. Cuando volví a la recepción, la recepcionista ya estaba frente al monitor revisando cada minuto grabado. La habitación 15 aparecía vacía en todo momento. No hubo movimientos. En un punto, la cámara de ese pasillo pareció oscurecerse durante unos segundos. No era un apagón. Tampoco era lluvia. Era una especie de sombra borrosa que cruzó de un extremo a otro sin forma definida. Cuando la imagen volvió a estabilizarse, la puerta de la 15 aparecía ligeramente abierta. La recepcionista pausó el video. Era el instante exacto en el que yo debía haber subido con la toalla. Retrocedió unos segundos para ver si alguien había salido. No apareció nadie. La zona quedó vacía. Al avanzar de nuevo en la grabación, se veía mi silueta aproximándose por las escaleras con la toalla en la mano. Yo era la única figura clara en todo el clip. Después se veía cómo entraba, cómo salía rápido y cómo cerraba la puerta. La recepcionista adelantó el video unos minutos para ver si ocurría algo más. Justo antes de que ella y yo subiéramos juntas, la puerta se movió ligeramente hacia adentro, como si alguien hubiera empujado desde dentro para acomodarse en la cama. La cámara captó un pequeño destello sobre la superficie de la toalla, un hundimiento breve que coincidía exactamente con la forma que encontramos. Ninguna de las dos habló mientras revisábamos eso. Era evidente que no había explicación técnica sencilla. La recepcionista imprimió un reporte y cerró la habitación en el sistema, marcándola para inspección. Yo me quedé en silencio un momento, observando el pasillo vacío a través de las cámaras. Tenía la sensación de que alguien seguía sentado en esa cama, esperando que alguien más se acercara. Cuando terminé mi turno, pasé cerca del pasillo central antes de salir. La habitación 15 estaba completamente cerrada, pero la sensación de humedad ligera seguía impregnando esa parte del edificio. Caminé hacia la salida con el corazón acelerado, tratando de no voltear hacia atrás. A veces, cuando regreso a limpiar por las mañanas siguientes, veo la puerta de esa habitación y recuerdo la marca en la toalla. Recuerdo la llamada que en teoría no pudo haberse hecho. Recuerdo ese espacio hundido en la cama, mirando hacia la puerta como si esperara que regresara con otra toalla. La habitación 11. Llegué a trabajar a las 7 de la mañana, como todos los días, con el cabello todavía húmedo por la llovizna fría que suele caer en esa zona de Veracruz. El motel Costa Brava siempre tenía el mismo ambiente a esa hora, silencioso, medio apagado, como si el edificio entero tardara en despertarse. Caminé hacia el cuarto de servicio para recoger mis guantes, el carro de limpieza y la lista de habitaciones. La 11 aparecía marcada, igual que siempre. Esa habitación tenía cierta fama entre nosotras. No algo grave, nada relacionado con accidentes ni historias viejas, pero sí un olor particular que nunca desaparecía. Era un aroma tenue a humedad,
como si en las paredes viviera un rastro de agua estancada que nadie lograba identificar. Ya nos habíamos acostumbrado. Empujé mi carrito hacia el pasillo central. Mientras avanzaba, escuchaba el eco suave de mis pasos y el zumbido de una lámpara cercana que titilaba desde hacía semanas. Cuando llegué a la puerta de la 11, noté algo que no pertenecía a ese horario, el sonido de la televisión encendida. Era un ruido fuerte, áspero, el típico sonido de un canal sin señal que debería haber desaparecido desde la medianoche. Me detuve un instante frente a la puerta, sosteniendo el pomo de mi carrito. No tenía por qué estar encendida. El cliente asignado a esa habitación había salido temprano, según había escuchado de pasada en la recepción. Toqué la puerta con los nudillos. Esperé. El ruido seguía igual. Toqué otra vez, más fuerte. Nada. Revisé mi reloj. Las 7:13. Me asomé hacia el pasillo para ver si venía alguien más, pero estaba completamente vacío. Golpeé una tercera vez, ya con la certeza de que nadie iba a contestar. Caminé hacia la recepción para confirmar si la habitación seguía ocupada. La recepcionista estaba revisando unos papeles cuando me acerqué. Le conté lo de la tele. Ella frunció el ceño y revisó la pantalla del sistema. Según los registros, el huésped había entregado la llave 3 horas antes, justo al amanecer. No debía haber nadie adentro. Le pedí que me acompañara. Caminamos de regreso por el pasillo. El sonido de la televisión se escuchaba con más claridad conforme nos acercábamos. Ella sacó la llave maestra y la sostuvo en la mano mientras hacía un último intento por llamar. Golpeó la puerta con la palma abierta. Esperó unos segundos. Nada. Giró la llave. La puerta se abrió dejando escapar un aire helado que me hizo tensar los hombros. Adentro, la televisión estaba a todo volumen. La pantalla mostraba pura nieve gris. Había un zumbido constante que hacía vibrar ligeramente la mesa donde estaba colocada. Lo primero que noté fue la cama. La sábana tenía una marca profunda justo en el borde, como si unas piernas hubieran estado apoyadas ahí durante mucho tiempo. La hendidura se extendía hacia abajo, formando un claro hundimiento que no cuadraba con el aspecto limpio del resto de la habitación. Revisé alrededor por si el huésped había olvidado algo, pero no había equipaje, ni botellas, ni ropa. Nada. Entré con cautela. La recepcionista se quedó cerca de la puerta, observando todo sin hacer ruido. El sonido de la televisión resultaba incómodo, casi agresivo, así que me acerqué para apagarla. Extendí la mano hacia el botón. En cuanto lo toqué, la pantalla dejó de mostrar estática. Congeló una imagen de golpe. Una imagen única. Nítida. Precisa. Era la silueta clara de un hombre parado detrás de mí. Sentí un vuelco en el estómago. El cuadro mostraba su figura completa, apenas iluminada por la luz azulada del monitor. Parecía demasiado cerca de mi espalda, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Lo reconocí al instante. No por sus rasgos, porque no se distinguían facciones, sino por la forma en que su sombra invadía el espacio justo detrás de mi hombro. Me quedé mirando la pantalla como si mis piernas hubieran olvidado cómo moverse. La recepcionista dio un paso hacia adelante para ver mejor. La televisión seguía congelada, mostrando esa silueta firme, totalmente quieta. Yo sentía el aire pegarme en la nuca, como si alguien acabara de alejarse apenas 1 centímetro de mi piel. Apreté los dientes antes de girar la cabeza lentamente hacia atrás. No había nadie. Solo la habitación en silencio, excepto por el golpe intenso del sonido blanco que había sido cortado. La recepcionista respiró hondo y se inclinó para mirar la toma de corriente. Yo me acerqué también. La clavija estaba completamente desconectada. No ligeramente suelta ni medio salida. Desconectada del todo, apoyada sobre la pared sin entrar en el enchufe. La televisión no tenía por qué haber estado encendida desde el principio. Mucho menos mostrar una imagen congelada justo cuando puse el dedo sobre el botón. Me aparté un poco, intentando ordenar mis ideas.
Revisé la cama una vez más. La marca seguía ahí. Era profunda, firme, como si unas piernas y parte del torso hubieran estado presionando ese borde durante un buen rato. Pasé la mano por encima de la sábana. La superficie estaba tibia. No cálida, no reciente, pero sí con un rastro claro de haber sostenido un peso humano minutos antes. La recepcionista se llevó la mano a la boca, sorprendida. Empecé a levantar la sábana para ver el colchón. El hundimiento seguía el mismo patrón. Una presión uniforme, perfectamente alineada con la postura de alguien sentado mirando hacia la televisión. No pude evitar imaginar esa figura de la pantalla en esa misma posición. 2 pies apoyados en el suelo, manos en los muslos, la espalda inclinada hacia adelante mientras observaba el televisor sin señal. La idea me provocó un escalofrío intenso que me recorrió el pecho. La recepcionista sugirió revisar el baño para asegurarnos de que nadie se hubiera quedado encerrado por accidente. Deslicé la puerta corrediza del baño. El aire era seco. No había humedad reciente ni signos de que alguien lo hubiera usado en la madrugada. Solo un silencio absoluto que hacía eco contra los azulejos. Revisé detrás de la cortina, debajo del lavamanos y dentro del pequeño closet junto a la puerta. Nada. La habitación estaba vacía. Regresamos hacia la televisión. La imagen congelada seguía ahí. La figura detrás de mí parecía enorme comparada con mi estatura. Ancha de hombros, ligeramente inclinada hacia adelante, como si hubiera estado a punto de tocarme. El contorno era demasiado definido para ser una distorsión o un reflejo. Había algo deliberado en su postura. Algo que transmitía vigilancia o atención. Me pregunté si aquella imagen había estado ahí antes de que tocara el botón, esperando por ese segundo en el que mi mano se acercara. La recepcionista tomó valor y desconectó el cable de video que iba hacia la pared. La pantalla se apagó de inmediato, dejando un rectángulo negro y brillante. Me quedé viendo mi reflejo. Mi respiración era irregular. Ella sugirió que dejáramos la habitación cerrada hasta que el administrador llegara. Antes de salir, di una última mirada al borde de la cama. La hendidura parecía más marcada que minutos antes. Casi podía imaginar un par de manos apoyándose lentamente sobre los muslos invisibles de la figura que había estado ahí. Salimos y cerramos con llave. Mientras avanzábamos por el pasillo, escuché un sonido que me hizo detenerme. Un golpeteo suave, como si algo estuviera tocando la madera desde dentro. La recepcionista también lo escuchó. Parecía venir de la parte baja de la puerta. Un toque lento, pausado, que se repetía cada pocos segundos. No dijimos nada. Solo aceleramos el paso y regresamos a la recepción sin mirar atrás. El administrador llegó 1 hora después. Revisó la habitación él mismo y tomó fotografías de la marca en la cama. Comprobó que la televisión seguía desconectada. Intentó encenderla varias veces, pero nunca volvió a prender. El monitor no respondió ni mostrando estática. Nada. Él aseguró que la tele funcionaba el día anterior. Yo no volví a entrar sola a esa habitación. Hasta hoy, cada vez que paso por la puerta de la 11, recuerdo la forma en que esa pantalla congeló el instante exacto en el que alguien, algo, estaba parado detrás de mí. Y lo que más me perturba no es esa silueta inmóvil ni el olor a humedad que siempre estuvo ahí. Es que la marca en la cama tenía una dirección definida, inclinada hacia la televisión, como si ese huésped invisible hubiera estado mirándola durante horas, esperando que alguien al fin entrara a apagarla. La ducha prendida, Motel Las Palmas, Mazatlán, 2022. Llegué al Motel Las Palmas después de manejar casi todo el día desde Culiacán. El calor de Mazatlán a esas horas se sentía como si alguien te presionara el aire caliente directo al rostro. Estaba cansado, sudado y con la espalda rígida por la postura en la moto. Elegí la habitación 7 porque estaba cerca del estacionamiento y no quería caminar más de lo necesario con mis cosas. La recepcionista me entregó la llave sin mucho interés y subí las escaleras con el casco aún en la mano.
La habitación tenía ese olor típico de limpieza rápida, una mezcla de cloro suave y jabón perfumado. Encendí el ventilador de techo, dejé mis guantes sobre la mesa y me metí directo al baño para abrir la regadera. Solo quería quitarme el sudor y la tierra de la carretera. El agua cayó con fuerza apenas abrí la llave. La temperatura estaba perfecta, así que permanecí bajo ese chorro varios minutos. Sentía como el cansancio del viaje comenzaba a aflojarse un poco. Después cerré la regadera y corrí la cortina para tomar la toalla que estaba colgada en la pared. Me sequé el cabello primero, luego los hombros, luego el pecho. Todo normal. El vapor se acumulaba sobre el espejo, formando esa capa opaca donde uno suele escribir tonterías con los dedos. Me envolví la cintura con la toalla y di un paso hacia afuera, pero justo cuando llegaba al tapete escuché el sonido del agua de nuevo. Me quedé quieto un instante. Pensé que quizá no había cerrado bien la llave, así que regresé al baño. Abrí la cortina con un movimiento brusco. La regadera estaba abierta otra vez, y el agua corría con tanta fuerza como si nadie la hubiera tocado antes. Pero eso no fue lo que me inquietó. El espejo estaba cubierto de vapor, excepto por un surco perfectamente marcado que iba desde un punto cerca del borde izquierdo hasta la puerta. No era un trazo hecho al azar ni un intento de escritura. Era una línea limpia, recta, como si alguien hubiera pasado la mano una y otra vez, borrando el empañado y desplazándolo hacia un solo sentido. Tuve un impulso extraño de secar el espejo por completo, pero decidí cerrar la llave primero. Apagué la regadera con firmeza y me quedé observando el cristal mientras el vapor seguía elevándose. Ese surco no se movió, no se deformó, no se cubrió de empañado nuevo. Permanecía intacto. Era evidente que alguien lo había marcado segundos antes, como si hubiera estado ahí mientras yo me secaba afuera. Me acerqué un poco. Pude distinguir varias líneas más delgadas que se juntaban en la principal, casi como dedos arrastrándose hacia el mismo punto. Regresé a la habitación sin cerrar totalmente la puerta del baño. Me puse los pantalones y una camiseta simple, tratando de ignorar la sensación inquietante que me había dejado aquel trazo en el espejo. Encendí la televisión y busqué algún canal para distraerme, pero el sonido no ayudaba a relajarme. El ventilador giraba lentamente sobre mi cabeza y cada vez que hacía un pequeño cambio en la velocidad, producía un clic que sonaba demasiado fuerte en la habitación vacía. A medianoche intenté dormir. Apagué la luz, dejé la televisión en silencio para iluminar un poco y me recosté mirando hacia la pared. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara sobresaltado por un ruido seco en la habitación. Me incorporé sin saber qué había sido. Al mirar hacia el baño, vi la puerta completamente cerrada. Recordé que la había dejado entreabierta. El ventilador seguía girando, pero ya no hacía ese clic irregular. El silencio era tan absoluto que casi podía oír mis propios latidos. Respiré hondo y me levanté para revisar. Apenas puse un pie en el suelo, la puerta del baño golpeó de lleno contra la pared. Un golpe fuerte, directo, imposible de atribuir al viento o a una corriente de aire porque todas las ventanas estaban cerradas. Me quedé congelado varios segundos observando la oscuridad dentro del baño. La televisión iluminaba apenas el marco de la puerta, lo suficiente para ver que la cortina de la regadera estaba moviéndose ligeramente, como si hubiera sido empujada segundos antes. Mi reacción fue salir de la habitación de inmediato. Tomé mi cartera, abrí la puerta y caminé hacia el estacionamiento sin siquiera ponerme los zapatos. El aire caliente de la madrugada golpeó mi rostro y me hizo sentir un ligero alivio. Desde el exterior pude ver claramente la ventana del baño de la habitación 7. La luz estaba encendida. Lo sé porque antes de salir estaba apagada. Dentro de la ventana se formaba una sombra que parecía moverse en intervalos irregulares. No tenía forma definida, pero era evidente que no correspondía al movimiento de la cortina del ventilador o al reflejo de la televisión. Era una figura que se desplazaba de un lado a otro, perdiéndose y volviendo a aparecer detrás del vidrio esmerilado. Me alejé varios pasos sin dejar de mirar la ventana. En ese momento llegó el administrador del motel.
Era un hombre de unos 50 años, con el uniforme a medio abotonar como si hubiera salido rápido de su oficina. Me preguntó qué pasaba y le conté lo que había ocurrido. No pareció sorprendido de inmediato, pero sí mostró una preocupación discreta en su rostro. Caminó conmigo hacia la habitación, aunque yo mantenía cierta distancia, como si algo pudiera asomarse desde la puerta abierta. Cuando entramos juntos, el baño estaba completamente silencioso. La luz seguía encendida. El administrador se acercó a la puerta y entró primero. Yo me quedé detrás de él, esperando ver cualquier señal que confirmara lo que había visto desde afuera. Él revisó la regadera. Estaba cerrada. No había humedad reciente en el piso. Pasó la mano por el espejo. Estaba totalmente seco. No había rastro de vapor, ni una sola marca, ni el surco perfecto que había visto antes. La superficie parecía como si nadie hubiera usado la ducha en horas. Me acerqué también y observé más de cerca. La cortina estaba quieta. El vidrio esmerilado que daba hacia afuera no tenía sombras. Todo estaba en orden, completamente limpio. El administrador me dijo que quería revisar las cámaras. Acepté, porque quería entender si realmente me había ocurrido algo o si mi mente me jugaba una mala pasada por el cansancio. Lo seguí hasta la oficina. Abrió una pantalla donde se podían ver varias tomas del motel. Seleccionó la cámara que apuntaba al pasillo de mi habitación. Se veía la puerta cerrada a medianoche, exactamente como la recordaba. Avanzó el video lentamente. Se veía como yo salía de la habitación, descalzo y con prisa. Luego la cámara mostraba la luz del baño encenderse sola. Lo hizo con un destello corto, sin variaciones de intensidad, como si alguien hubiera accionado el apagador desde dentro. Lo más inquietante apareció segundos después. Una sombra se movió detrás del vidrio esmerilado de la ventana. Una sombra sin forma humana clara, pero que tenía un contorno irregular que cambiaba con cada segundo, como si avanzara hacia la cortina y luego retrocediera. El administrador pausó la imagen. Me miró y suspiró hondo, como si quisiera decir algo que se había guardado por mucho tiempo. Explicó que no era la primera vez que algo así ocurría en esa habitación. Comentó que, desde hacía varios meses, varios huéspedes habían reportado ruidos extraños en el baño durante la noche. Algunos aseguraban haber escuchado el agua correr sola o haber visto la luz encenderse sin motivo. Otros mencionaban figuras breves detrás de la cortina, apenas perceptibles. Me ofreció cambiarme de habitación sin costo. Le dije que prefería no quedarme. Mi cuerpo ya estaba demasiado tenso como para intentar dormir ahí. Fui por mis cosas a la habitación 7 con él acompañándome. En cuanto entramos, la sensación de humedad mezclada con el olor a jabón volvió a golpearme, aunque el baño estaba completamente seco. Tomé mis pertenencias rápido y salí sin voltear hacia la puerta del baño. Al caminar hacia mi moto, me quedé con la impresión de que algo dentro de esa habitación seguía en movimiento, apenas fuera de mi vista. Mientras me colocaba el casco, escuché de nuevo el golpe de una puerta, pero esta vez provenía de alguna habitación lejana. No quise averiguar más. Arranqué la moto y salí del estacionamiento del motel, dejando atrás esa luz blanca del baño que en mi mente seguía encendiéndose y apagándose como si aún estuviera esperando que yo regresara. Desde esa noche cada vez que entro a un baño con espejo empañado recuerdo ese surco perfecto marcado como con dedos arrastrados, señalando siempre hacia la puerta, como si algo quisiera salir detrás de uno sin hacer ruido. La habitación que nadie debía usar. La lluvia comenzó a caer con una fuerza inesperada mientras acomodaba las llaves en el tablero y revisaba que la recepción estuviera cerrada correctamente por fuera. El sonido del agua golpeando las láminas del techo se filtraba en ráfagas que parecían empujar el aire hacia adentro. Ese tipo de noches siempre hacían que el motel se sintiera más aislado. Las luces amarillas del estacionamiento temblaban con cada ráfaga de viento y dejaban sombras irregulares sobre el pavimento mojado. Revisé la lista de habitaciones disponibles y confirmé algo que siempre llamaba mi atención. La 27 seguía marcada con una etiqueta roja.
Esa etiqueta llevaba ahí desde que empecé a trabajar y cada vez que preguntaba escuchaba una respuesta distinta. Que estaba en mantenimiento, que había un reporte pendiente, que se usaba para almacenar cosas, que la administración aún discutía una reparación. Ninguna explicación coincidía y nadie parecía interesado en profundizar. Con el tiempo dejé de cuestionarlo. Teníamos suficiente trabajo como para preocuparnos por una habitación cerrada. La lluvia empeoró minutos después. El viento levantaba pequeñas nubes de agua que golpeaban el ventanal de la recepción. En medio de ese ruido, escuché unos pasos acelerados acercándose. Un hombre entró empapado, respirando agitadamente como si hubiera corrido desde la carretera. Llevaba una chamarra gruesa que chorreaba sobre el piso y traía un maletín pequeño sujeto con fuerza. Me pidió una habitación de inmediato. Su voz revelaba cansancio, prisa y una especie de urgencia que no quise cuestionar. Revisé la disponibilidad y me di cuenta de que solo quedaban las intermedias y una suite. Cuando le di los precios, bajó la mirada y empezó a sacar billetes húmedos de su cartera. Le faltaba una cantidad considerable. Comentó que venía desde Nogales, que el auto se le apagó cerca de aquí y que necesitaba dormir un par de horas. Mientras hablaba, levantó la vista hacia la puerta como si temiera regresar a la tormenta. Volví a mirar el tablero de llaves. La 27 seguía ahí, cubierta de polvo en la parte superior y con la etiqueta roja indicando que no debía tocarse. Dudé, pero la expresión del hombre me hizo sentir que, si lo enviaba de vuelta, se quedaría en su auto mojado o intentaría caminar hacia algún lugar sin saber cuánto faltaba. Tomé la llave con cierta incomodidad interna y se la entregué. Él me dio las gracias varias veces y salió al exterior, protegiéndose el rostro con el maletín para evitar el agua. A través de las cámaras pude ver su recorrido. El viento empujaba su ropa contra el cuerpo y él caminaba inclinándose hacia adelante, intentando avanzar. Cuando llegó al pasillo de las habitaciones, la cámara exterior tuvo un pequeño parpadeo. Era común cuando había tormentas. No le di importancia y continué revisando unos registros mientras el reloj avanzaba lento. Alrededor de las 11:30, el teléfono interno sonó con un timbre seco que resonó en toda la recepción. Contesté esperando alguna petición común. Era el hombre de la 27. Su voz sonaba diferente. Dijo que dentro del baño había escuchado 3 golpes, muy claros, como si alguien tocara la pared desde dentro. Después agregó algo que expresó con duda, como si temiera escucharse ridículo. Comentó que había oído pasos en el interior. No quiso describirlos, pero su tono dejaba claro que estaba inquieto. Le dije que iría a revisar enseguida. Colgué y miré hacia el ventanal. La lluvia seguía cayendo con violencia. Tomé un paraguas para cruzar la parte abierta del estacionamiento. Caminar contra el viento resultó más difícil de lo que imaginé. El agua golpeaba los costados y levantaba pequeñas gotas que saltaban hacia mis zapatos. Cuando llegué al pasillo, el cliente ya esperaba en la puerta, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Me hizo un gesto señalando el interior sin decir nada. Entré y sentí un aire húmedo que no debería haber estado ahí. Avancé hacia el baño y observé que la puerta estaba cerrada. Coloqué la mano sobre la perilla y noté que estaba tibia. Abrí lentamente. La regadera estaba encendida. El agua caía con fuerza y el vapor llenaba todo el baño, formando una especie de neblina que se movía con pequeños remolinos. Lo que me desconcertó de inmediato fue la forma que el vapor adoptaba sobre el vidrio de la regadera. Las líneas parecían dibujar un rostro estilizado, como si alguien hubiera exhalado cerca del cristal muchas veces. El cliente permanecía detrás de mí, respirando con rapidez, y dijo algo con un susurro tembloroso. Afirmó que, mientras estaba acostado, sintió la presencia de alguien junto a la cama. No lo vio, pero aseguró que escuchó cómo la madera del colchón se hundía ligeramente a su lado. Buscó en la oscuridad, pero no detectó nada. Solo la sensación clara de que alguien estaba parado cerca de la cabecera. Cerré la llave de la regadera y el sonido del agua cesó de inmediato. El vapor empezó a disiparse y las figuras en el vidrio se deformaron hasta desaparecer.
Revisé las paredes, las tuberías y el apagador. Todo parecía funcionando sin fallas evidentes. Le dije que lo mejor era cambiarlo de habitación. Él aceptó sin pensarlo. Tomó su maletín y salió casi corriendo hacia el pasillo. Lo ubiqué en una de las habitaciones intermedias y regresé a la 27 para hacer una inspección más detallada. En cuanto entré otra vez, un silencio inusual se apoderó del lugar. La humedad seguía presente, pero no había rastros de filtraciones. Encendí la luz del tocador y observé el espejo. Nada extraño. Los azulejos estaban en buen estado, las puertas no mostraban daños y la cama estaba perfectamente tendida, como si nadie la hubiera utilizado. Sin embargo, la presencia de humedad tan marcada me parecía extraña para un baño que supuestamente llevaba años sin uso. Regresé a recepción y revisé las cámaras del pasillo. Quería ver exactamente qué ocurrió durante los minutos previos. Avancé lentamente en la grabación. Todo lucía normal. De pronto, alrededor de las 3:40 de la mañana, la puerta del baño se movió con un pequeño empuje. No se abrió de golpe. Tampoco vibró por la corriente de aire. Fue un movimiento leve, lento, como si alguien desde adentro la empujara con la palma de la mano. La puerta avanzó unos centímetros y se detuvo. Luego retrocedió con lentitud hasta cerrarse. No quité los ojos de la pantalla. Revisé los minutos siguientes. En el espejo del tocador apareció una silueta oscura durante un par de segundos. No correspondía a ninguna figura del cliente porque en ese instante él estaba en la cama y la cámara lo mostraba acostado, de espaldas al baño, sin moverse. Volví a reproducirlo varias veces. La silueta ocupaba el centro del espejo, sin rasgos visibles, apenas una figura alargada, inmóvil, que desaparecía cuando la puerta terminaba de cerrarse. Apagué la grabación por unos segundos para respirar. No quería llegar a conclusiones precipitadas. Revisé otras cámaras para ver si había alguna interferencia que pudiera causar ese efecto. Las demás estaban estables. Regresé a la de la 27 y avancé más en el metraje. La habitación permaneció tranquila durante el resto de la madrugada. El cliente se movió un par de veces, probablemente por incomodidad, pero la puerta del baño permaneció cerrada. La silueta no volvió a aparecer. Cuando el cielo comenzó a aclararse con el primer tono rojizo del amanecer, el cliente regresó a la recepción. Tenía el rostro cansado, pero ya no mostraba el pánico inicial. Me entregó la llave y dijo que se iría de inmediato. Agradeció que lo cambiara de cuarto y dijo que prefería continuar su viaje sin descansar más. No preguntó nada sobre la habitación 27. Parecía querer dejar el asunto atrás. Esperé a que saliera del estacionamiento antes de regresar a ver la habitación por última vez. El pasillo estaba húmedo por la lluvia de la madrugada. Al acercarme, noté que la puerta tenía una película ligera de humedad en la parte inferior, como si hubiera condensación desde dentro. Abrí. La habitación estaba impecable, sin rastro de uso, sin humedad acumulada y sin señales de que la regadera hubiera estado encendida horas antes. El espejo del tocador estaba completamente limpio, sin marcas, sin sombras, sin nada que pudiera reflejar una forma extraña. Cerré la puerta y regresé a recepción con la sensación de que lo visto en las cámaras no tenía una explicación sencilla. Imprimí un reporte básico, mencionando una revisión de rutina. Decidí guardar el metraje de esa noche en una carpeta que etiqueté con la fecha. El gerente no preguntó nada al día siguiente y la habitación 27 volvió a quedar fuera de servicio, como si jamás se hubiera abierto. Hasta hoy, cada vez que reviso esas cámaras, me encuentro con el mismo fragmento detenido, la puerta moviéndose con ese impulso lento y la silueta oscura reflejada en el espejo, inmóvil, esperando que alguien vuelva a encender la luz. La mujer que preguntó la hora, Motel Sendero Azul, Tijuana, 2017. Comencé mi turno nocturno en el Motel Sendero Azul un poco antes de las 11. El flujo de huéspedes había sido bajo ese día, quizás por el clima frío que cubría Tijuana con una neblina pesada. Las luces del estacionamiento lanzaban reflejos pálidos sobre el pavimento húmedo,
y desde la recepción podía verse cómo las sombras de los autos detenidos parecían inclinarse hacia las paredes cada vez que el viento pasaba entre ellos. Me gustaba esa hora porque casi siempre era tranquila. Revisaba el tablero de llaves, acomodaba unos papeles, ponía una pequeña radio a volumen bajo y dejaba que el silencio hiciera el resto. A las 11:40 escuché 2 golpes en la ventanilla de la recepción. No eran fuertes, solo lo suficiente para llamar la atención. Me acerqué y vi a una mujer parada frente al cristal. Vestía una chaqueta delgada, demasiado ligera para la temperatura de esa noche. Su cabello oscuro caía suelto sobre los hombros y tenía la mirada fija en mí, como si ya llevara varios minutos observando mis movimientos. Le abrí la pequeña ventanilla metálica. Su voz sonó suave, casi apagada, cuando me preguntó la hora. Le respondí que faltaban 20 minutos para la medianoche. Después preguntó si quedaban habitaciones económicas. Revisé el tablero y le di un número. Al decirlo, ella no reaccionó. Se quedó ahí, mirándome con una expresión imposible de descifrar. No parpadeaba. Tampoco giraba el rostro hacia el estacionamiento o hacia la puerta. Permanecía como si la conversación no hubiera terminado, como si esperara que dijera algo más. Le pregunté si quería rentar la habitación. Tardó unos segundos en mover la cabeza apenas unos milímetros, pero no dijo nada. Me pareció extraño que no entregara identificación, ni preguntara precio, ni mostrara intención de pagar. Antes de que pudiera insistir, ella dio un paso atrás y se quedó detenida mirando hacia la fila de habitaciones económicas. Luego se volvió a verme por última vez. Sus ojos tenían un brillo extraño con la luz del poste cercano. Y después se alejó sin pronunciar palabra. Cerré la ventanilla, pensando que quizá estaba indecisa o esperaba a alguien. Me senté de nuevo y seguí revisando los registros. La radio emitía un zumbido suave entre canciones. Pasaron tal vez 5 minutos cuando escuché pasos acelerados acercándose desde el pasillo derecho. Un hombre bajó corriendo las escaleras internas, respirando como si hubiera hecho un esfuerzo enorme. Llevaba la camisa medio abierta y el rostro descompuesto. Me pidió que subiera con él de inmediato. Dijo que una mujer estaba dentro de su habitación, parada junto a la puerta del baño, preguntándole la hora con una voz tan baja que apenas podía entenderla. Yo levanté la vista de golpe. Le pregunté cómo era la mujer. Él levantó la mano, tembloroso, señalando hacia la parte trasera del motel. La describió de forma casi idéntica a la que había visto minutos antes: cabello suelto, chaqueta delgada, mirada fija. Comentó que cuando intentó acercarse para pedirle que saliera, ella repetía la pregunta como si no escuchara nada más. Subimos rápidamente por el pasillo interno. Él iba delante de mí, mirando hacia atrás a cada momento, como si temiera que la mujer lo siguiera. Cuando llegamos a la habitación, la puerta estaba entreabierta. El hombre se pegó a la pared, como si no quisiera volver a entrar. Le indiqué que se quedara afuera. Toqué la puerta por si acaso. No hubo respuesta. Empujé con cuidado hasta abrirla por completo. El interior estaba iluminado solo por la lámpara del buró. El baño estaba oscuro. La puerta del baño permanecía entreabierta, mostrando un tramo de azulejo blanco. Entré paso a paso, esperando encontrar alguna reacción, algún movimiento, la sombra de la mujer en alguna esquina. Pero la habitación estaba vacía. Revisé detrás de la puerta, dentro del baño, cerca de la ventana. Nada. El silencio era tan profundo que hacía contraste con la respiración agitada del hombre en el pasillo. Lo llamé y le pedí que entrara. Su rostro se transformó en desconcierto absoluto cuando vio la habitación vacía. Me señaló directamente la zona cercana al baño. Dijo que ella estaba ahí, quieta, mirando hacia la cama, preguntándole una y otra vez la misma frase. Afirmó que la voz era tan baja que tenía que inclinarse para escucharla. Yo observé el espacio donde él decía haberla visto. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Ni marcas en la alfombra, ni ropa, ni objetos fuera de lugar.
Decidimos revisar las cámaras para asegurarnos de que nadie hubiera entrado. Bajamos a la recepción mientras él intentaba ordenar sus palabras. A pesar del miedo evidente, era claro que no estaba inventando nada. La forma en que relataba lo que había visto transmitía auténtica confusión, como si su mente aún intentara comprender qué había pasado. Encendí el monitor principal y seleccioné la cámara correspondiente al pasillo de su habitación. Rebobiné hasta el momento en que él aseguraba haber visto a la mujer junto a la puerta del baño. En la grabación se veía claramente la puerta entreabierta. Se veía al cliente hablando, gesticulando, señalando hacia adentro. Pero él estaba solo. Absolutamente solo. No aparecía ninguna figura detrás de él. La imagen mostraba únicamente su cuerpo inclinado hacia adelante, como si conversara con alguien invisible. Lo más inquietante fue la interferencia. Cada vez que él hablaba hacia la puerta del baño, una franja gris atravesaba la pantalla, distorsionando todo el cuadro por completo. El ruido en el monitor aumentaba justo cuando él se inclinaba para escuchar la respuesta de la mujer. Luego la imagen volvía a la normalidad cuando él se alejaba. El cliente se llevó las manos a la cabeza. Me miró como si yo pudiera darle alguna explicación lógica. Pero no tenía ninguna. No dije nada porque no quería empeorar su estado. Él repetía una frase una y otra vez. Ella estaba ahí, junto al baño, preguntándome la hora. Me pidió cambiarse de habitación. Saqué otra llave ofreciendo una en la planta baja. Él aceptó de inmediato. Mientras llenaba la ficha de cambio, miraba de reojo hacia el pasillo, como si temiera verla aparecer otra vez. Una vez que él se fue, quedé solo en la recepción. Apagué la radio porque cada interferencia me hacía tensar el cuello. Revisé las cámaras del estacionamiento por curiosidad. Quería ver si la mujer que había tocado la ventanilla seguía por ahí. Retrocedí las grabaciones hasta las 11:40. Ahí estaba ella. Su silueta apareció caminando hacia la recepción desde la zona exterior. Se detenía justo frente al vidrio y se acercaba con un movimiento lento. Cuando yo abría la ventanilla, la cámara captaba solo su espalda. Luego retrocedía 2 pasos. Y después se quedaba completamente inmóvil durante más de 10 segundos. Sin moverse ni un centímetro. Avancé la grabación. La cámara la mostraba alejándose hacia el pasillo de habitaciones económicas. Pero ahí ocurrió algo que no esperaba. En cuanto atravesó la sombra del poste de luz, la imagen se distorsionó por completo. Un barrido gris cruzó la pantalla durante casi 2 segundos. Cuando volvió a aclararse, ella ya no estaba. No se veía su silueta caminando hacia ninguna dirección. No había registro de que hubiera doblado la esquina o regresado al estacionamiento. Simplemente desaparecía del cuadro. Me quedé mirando ese fragmento una y otra vez. Siempre ocurría la misma interferencia en el mismo punto. Después de revisarlo varias veces, sentí un escalofrío que me hizo apoyar los codos sobre el mostrador. La sensación de estar solo en la recepción con esas luces temblando se volvió más pesada. Cada pequeño ruido del pasillo se amplificaba, así que decidí encender todas las luces disponibles, incluso las que casi nunca se prendían de madrugada. No pude evitar echar una mirada hacia la ventanilla donde ella me había preguntado la hora. A esa hora ya estaba completamente oscura, pero seguía teniendo el reflejo tenue de los focos interiores. Me acerqué un poco. Afuera no había nadie. Ni autos nuevos llegando, ni huéspedes caminando hacia sus habitaciones. Todo estaba detenido. La noche entera daba la impresión de estar suspendida en un momento extraño en el que el motel parecía demasiado quieto para ser real. Cada vez que el viento levantaba una ráfaga de polvo en el estacionamiento, la interferencia regresaba en el monitor, como si aquel punto exacto del pasillo siguiera grabado en la memoria eléctrica de las cámaras. Y cada vez que la interferencia aparecía, mi mente regresaba a la escena del cliente hablando hacia la puerta del baño, respondiéndole a una presencia que jamás quedó registrada. Desde esa noche, cada vez que alguien pregunta la hora en la ventanilla, hago un esfuerzo por contener la inquietud. Pero siempre observo con atención si parpadea, si respira, si voltea hacia otro lado.
porque no puedo evitar recordar la mirada fija de aquella mujer. Y la forma en que su voz baja llegó a una habitación donde no debía haber estado nadie. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.